Mano a Mano. Continuamos en este mano a mano junto a la intendenta de Atacama, Jimena Matas, a raíz de la aprobación del proyecto de la termoeléctrica Castilla. Intendenta, mucha gente se pregunta por qué es necesario, dentro de las medidas de mitigación, hacer una auditoría a la biodiversidad en el sector de Punta Cacho. ¿En qué sentido le pregunto por qué es necesario? Puede resultar evidente, pero muchos se preguntan, pero es que no sabían antes lo que había de biodiversidad antes de aprobar algo así de importante. ¿Cómo no saber antes lo que podría ser afectado? Mónica, lo que sucede es que en el proceso de evaluación, cuando se evaluó esa componente precisamente en particular, se determinó por parte de uno de los servicios competentes, en este caso CONAF, establecer la exigencia, más bien la condición de que una vez que el proyecto esté en ejecución, ¿no es cierto?, se efectúe esta auditoría ambiental independiente, con el propósito de, más allá de lo que las fiscalizaciones que se realicen en torno al proyecto, en ese sentido, esta auditoría ambiental independiente va a tener como propósito poder generar la independencia o generar que un tercero sea quien venga además a garantizar que se están cumpliendo con todas las medidas que se establecieron para el sector concreto de la quebrada de Morel, es decir, para la relocalización, etcétera, ¿sí? Es que justamente eso se enlaza mucho con otra de las preguntas que quiero hacerle. Muchas personas dicen, más allá de cuál sea la norma, ¿qué tan confiable es el sistema? Si gran parte, no solo por Castilla se lo estoy preguntando, sino que en general el tema del sistema de evaluación, y se lo estoy preguntando además a una profesora en Derecho Medioambiental, o sea, usted tiene conocimiento de causa del tema, ha trabajado en eso, sí, académica en ese tema. ¿Y qué tan confiable es el sistema de evaluación de impacto ambiental si cada uno de estos proyectos presenta también sus propios estudios? Está bien, los hacen otras empresas, pero son empresas pagadas por el mismo mandante. Entonces muchas personas se preguntan cuán interesados son también los estudios que presentan para respaldarse las propias empresas que después pueden tener un impacto ambiental. Claro, bueno, efectivamente es el titular del proyecto, ¿no es cierto?, el que presenta todos los antecedentes a través del estudio que ha generado una consultora y en relación a todo el trabajo de la información que recoge, etcétera. Pero alguien podría pensar, bueno, ahí no hay independencia, pero en realidad cuando uno llega a la fase de la evaluación, están los profesionales, están los técnicos en la materia que reciben esa información, que analizan esa información que se genera durante el proceso de la calificación ambiental, los ICSARA, que se denominan estos informes, que solicitan más antecedentes, el titular responde. Por lo tanto, evidentemente tiene que haber alguien que aporte la información y tiene que ser el titular el que con sus propios recursos establezca o genere el informe necesario, el estudio, en este caso, perdón, el estudio de impacto ambiental, aportando esta información, y será el propio Estado, a través de los profesionales, el que vaya verificando y analizando estos antecedentes. Si no, no habría otra fórmula para poder contar con los antecedentes necesarios para evaluar. ¿Podría haber otra fórmula? Podría ser, por ejemplo, que el Estado contratara una auditoría independiente, tal como va a ser después en este caso la biodiversidad, pero que en todo el proyecto de evaluación el Estado contratara a las consultoras de manera independiente y le pasara el costo, la factura al interesado. Eso sería bastante más transparente para muchos. Bueno, eso podría ser una alternativa que en algún minuto, y entiendo en algunos lugares de nuestros países existe y se ha planteado, pero eso pasa por una modificación legal, pasa por los recursos y por todo lo que sabemos que en este minuto no es viable realizar. Por lo tanto, también sí, claro, es una opción. Sin embargo, yo creo que hay que insistir en que la información que se recibe por parte de los organismos con competencia ambiental que participan en el sistema de evaluación de impacto ambiental es información que ellos reciben, procesan, analizan y responden con la mayor transparencia y claridad. Intendente, quiero enfrentarlo con algunas declaraciones que se han producido después de la aprobación de esta termoeléctrica. Oceana, por ejemplo, que trabaja el tema medioambiental, dice que existen suficientes estudios que comprueban un daño súper severo en la ecología de la zona. Citan la existencia de pingüinos Humboldt, guainay, de aves, de praderas de pasto marino, una de las pocas que existen en Chile, de tortugas marinas verdes que además se van a ver afectadas sus métodos de alimentación, sus fuentes de alimentación a raíz del impacto que va a generar el aumento en la temperatura del agua, también del mercurio que se va a generar por combustión de carbón. En fin, la enumeración sería larga, pero en lo central lo que dice Oceana es que
el daño va a ser importante y no va a ser mitigable? A ver, yo creo que en cada una de las distintas componentes ambientales que se evaluaron en el proyecto y en relación al medio marino, por ejemplo, que es lo que usted señala, bueno, se establecieron las medidas necesarias de mitigación, de compensación. Se estableció, por ejemplo, en el caso del agua que se va la que se va a sacar del mar y la que se va a devolver, ¿no es cierto? Se va a hacer una aducción y luego una descarga del agua. Va a ser a profundidad suficiente para evitar cualquier daño. Se va luego a devolver al mar, se va a descargar en el mar a más de 300 metros de longitud, con una profundidad de 20 metros. Todo esto ha sido estudiado y así además aprobado por las autoridades, por los organismos competentes en esta materia, y por lo tanto eso debiera de darnos nosotros, ¿no es cierto?, la tranquilidad. Además se estableció hoy día una medida de compensación, una condición, quiero decir, una condición en términos de generar incluso sensores que van a estar en el mar para poder verificar que no se va a alterar la temperatura del mar de modo tal que no afecte las especies que allí están. Además, la distancia que van a tener estos ductos van más allá de la zona de protección litoral, es decir, litoral, más adentro de ella, ¿sí? Ahora, otras opiniones. Por ejemplo, Alex Godoy, que trabaja en la Universidad Andrés Bello, también en temas relacionados con la ecología, y además paralelamente uno podría encontrar opiniones como la de Greenpeace, dicen que es contradictorio que se apruebe una central termoeléctrica que nos va, también lo dice por ejemplo Sara Larraín, conocida ambientalista, que nos va, entre comillas, a condenar a usar energía sucia, como la del carbón, durante, algunos dicen 40, otros dicen hasta 70 años, cuando la matriz en el mundo va avanzando hacia energías limpias, que es contradictorio con una tendencia mundial, pero que es contradictorio también por la envergadura del proyecto, con las metas que se ha planteado a 15 años plazo respecto de la composición de la matriz energética Chile. ¿Qué dice usted? La verdad es que yo creo que hay que tener presente que en Chile, hay un compromiso, ¿no es cierto?, del gobierno, y vamos a ir en aumento también en términos de incorporar a la matriz energética energías provenientes de energías renovables no convencionales. Sin duda que en la región de Atacama se dan muy buenas condiciones fundamentalmente para la energía solar, en fin. Sin embargo, no existe en el mundo un país que solamente cuente con una matriz energética proveniente de energías renovables. Esto debe ser un complemento a las energías tradicionales, digamos, y es lo que también va a suceder acá. Nosotros apostamos, por supuesto, por incorporar energías renovables, sin embargo, evidentemente ello no es suficiente. Además hay que mencionar que las energías renovables, por una parte, tienen alto costo de generación. Por otro lado, las energías renovables no convencionales además no tienen la continuidad que se requiere y por lo tanto, en el caso de la energía solar, en el caso de la eólica, no tiene las 24 horas de generación de la energía requerida, por lo tanto puede aportar al sistema, pero no ser la única forma de proveerse de energía. Es cierto, hoy es más barato el carbón, por ejemplo, que la energía solar, pero si todos, China, India, siguen apostando al carbón, hay estudios que también dicen que finalmente el carbón también va a subir de precio y que van a terminar siendo competitivas las energías no renovables, no convencionales. Pero antes de irnos a la pausa, también quiero preguntarle algo brevemente. ¿Para cuántos años vamos a tener funcionando Castilla? ¿En cuántos años más? ¿A contar de cuándo? No. ¿Durante cuántos años? ¿Durante cuántos años va a funcionar Castilla? La vida útil del proyecto, según se ha señalado en el estudio de impacto ambiental, es de 30 años. Intendenta, vamos a hacer una pausa en este mano a mano. Tenemos muchísimo más de qué conversar. Volvemos para seguir hablando de esta aprobación de la central termoeléctrica Castilla. Mano a mano.